Vale, vamos a desempacar esto. Existe una frustración financiera que yo diría que parece ser casi universal. Totalmente universal. Esa sensación, ya sabes, de ver a personas que por muchas horas que echen en la oficina o por muchos títulos que cuelguen en la pared, pues parecen repeler el dinero. Sí, como si tuvieran un campo de fuerza invisible. Exacto. Un campo de fuerza. Y normalmente, cuando se intenta resolver esta incógnita, pues la mirada se va directa a la hoja de cálculo. Claro, a la inflación, los tipos de interés. O a las malas inversiones, o simplemente a la falta de educación financiera. Pero a ver, ¿y si la verdadera respuesta a esa escasez crónica no estuviera en los números? Eso es lo interesante. ¿Y si estuviera escondida en, no sé, en una celda de la prisión de Carabanchel o, por muy surrealista que suene, en medio de un concierto de Madonna? Es que es un salto conceptual verdaderamente radical. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este. Pasar de culpar a la macroeconomía o a la falta de ahorro a buscar los motivos de la ruina personal en eventos emocionales de nuestro propio pasado. Es un cambio de paradigma total. Lo es. Cambia por completo el tablero de juego porque traslada la responsabilidad de los mercados directamente a la mente. Y ese es exactamente el núcleo de esta inversión profunda de hoy. Vamos a desgranar el intrincado y a veces muy oscuro mundo del subconsciente y su relación directa con nuestras finanzas. Un tema que da para mucho. Ya te digo. Para conseguirlo tenemos sobre la mesa un conjunto de fuentes muy variopinto. Por un lado está el libro Superventas, Abundancia Subconsciente. Escrito por Nacho Muñoz, que es un ex policía español reconvertido en terapeuta y empresario, fíjate. Sí, un perfil súper curioso. Por otro lado, aportamos la perspectiva un poco más clínica y práctica de una reseña en vídeo de la creadora Luz Amanda y Giraldo Duque. Que desglosa ciertas técnicas de liberación emocional muy concretas. Exacto. Y bueno, para no quedarnos solo con la teoría, hemos peinado la sección de críticas en la plataforma Goodreads, donde este material genera una división absolutamente feroz. Es una locura leer esos comentarios. Hay desde devoción casi mística hasta, el escepticismo más brutal. Por eso nuestra misión de hoy es clara y, sobre todo, imparcial. Queremos desentrañar la psicología que se esconde detrás de estos famosos bloqueos financieros. Ver si hay ciencia detrás de esto, ¿no? Precisamente, examinar si los métodos que proponen estas fuentes tienen algún respaldo empírico sólido y analizar por qué este tipo de contenido detona reacciones tan viscerales y opuestas en el público. Pues empecemos por la base biológica, porque para entender por qué la mente humana evitaría algo tan útil como el dinero, primero hay que entender cómo decide el cerebro qué procesa y qué ignora. Claro, el filtro. Sí, he leído en las fuentes una referencia constante a algo llamado SARA. Suena a nombre de persona, pero entiendo que es una estructura real dentro de nuestra cabeza. Sí, totalmente real. ¿Qué es exactamente y por qué tiene tanto poder sobre una simple cuenta bancaria? A ver, el SARA es el sistema de activación reticular ascendente. Vale, suena súper técnico. Suena muy técnico, sí. Pero su función es pura supervivencia. Lo fascinante aquí es que hablamos de una red, o más bien unas 100 pequeñas redes neuronales, situadas muy cerca del tálamo, en la base del cerebro. O sea, muy profundo en la cabeza. Exacto. Y su trabajo es titánico. Cada segundo, a través de nuestros sentidos, nos bombardean aproximadamente 70 millones de datos. Madre mía, 70 millones por segundo. Una locura. Y claro, el cerebro no tiene ni la energía ni la capacidad para procesar todo eso de forma consciente. Así que el SARA actúa como un filtro implacable. Filtra lo que no importa. Eso es. Solo deja pasar a la mente consciente aquello que considera vital para la supervivencia o aquello que encaja con nuestras creencias más profundas. Entiendo. O sea, funciona literalmente como el portero de una discoteca, pero un portero extremadamente sobreprotector. Me gusta esa imagen. Si uno va por la calle, pues el portero filtra el ruido de los coches para que no te vuelvas loco. Pero si alguien grita tu nombre entre la multitud, el portero abre la puerta y esa información pasa de golpe. Exacto. Es una analogía perfecta. El problema surge cuando nos preguntamos qué criterios usa ese portero para decidir qué es peligroso y qué no lo es. Claro, porque las reglas cambian. Totalmente. A lo largo de la evolución, el peligro era muy evidente. Un depredador, un incendio, un precipicio. Pero en la sociedad moderna el cerebro procesa amenazas mucho más abstractas. Como el dinero, por ejemplo. Exactamente. Si por ciertas experiencias el cerebro llega a la conclusión y asocia subconscientemente la palabra dinero con la palabra peligro, estrés o dolor, el SARA lo bloquea. Lo bloquea automáticamente. Sí.
Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este. Bloquea cualquier estímulo relacionado con la abundancia. Y lo hace, irónicamente, para protegernos de esa supuesta amenaza. Pero a ver, si el portero de la discoteca tiene una lista de reglas en la puerta que dice el dinero es igual a peligro, no lo dejes entrar, porque no podemos simplemente, no sé, actualizar la lista. Ojalá fuera tan fácil. Es que como adultos aprendemos cosas nuevas constantemente, tomamos un curso, leemos un libro, decidimos racionalmente que queremos prosperar. ¿Por qué el dichoso portero no nos hace caso? Y esa es la gran frustración que experimenta casi todo el mundo. La tendencia habitual es intentar solucionar esto usando la fuerza bruta consciente. En plan, repitiendo cosas. Claro, la gente repite afirmaciones positivas frente al espejo, se fija metas económicas altísimas, se inscribe en seminarios de inversión carísimos. ¿Y no funciona? No funciona porque el neocórtex, que es la parte lógica y racional del cerebro que quiere el dinero, no tiene línea directa con el SARA en términos de creencias arraigadas. O sea, ¿hablan idiomas distintos? Exacto. De hecho, cuanto más se presiona con ese deseo ansioso y consciente de tener dinero, más a la defensiva se pone el sistema. Wow. La mente subconsciente, al notar esa obsesión tuya, la interpreta como una confirmación de que hay una crisis o un peligro latente y redobla sus esfuerzos para alejarlo. Madre mía, es como si empujar la puerta solo consiguiera que el portero llame a los refuerzos de seguridad. ¿Literalmente? Pero entonces, ¿cuándo y cómo se escribió esa dichosa lista de reglas que el SARA defiende a capa y espada? Pues para responder a eso, las fuentes recogen datos clínicos muy reveladores. Entre ellos, un estudio fundamental del Centro Médico de la Universidad de Stanford. Sí, lo vi, publicado en la revista Nature Neuroscience. Eso es. Los investigadores querían observar los mecanismos de resolución de problemas matemáticos en diferentes etapas de la vida. Vale. Y descubrieron una distinción anatómica fascinante. Cuando los niños de entre 7 y 9 años procesaban la información, mostraban una actividad altísima en el hipocampo. Que es la zona de la memoria, ¿no? Exacto. La zona encargada de la memoria y el aprendizaje profundo. En cambio, los adultos y los adolescentes dependían casi exclusivamente del neocórtex, la zona del razonamiento lógico. Es decir, que los adultos analizamos y debatimos la información antes de guardarla en el disco duro, pero los niños directamente la almacenan sin filtro. Totalmente. Desde que un ser humano nace hasta aproximadamente los 7 años, el cerebro opera casi como una grabadora en modo continuo. ¿Como una esponja? Una esponja perfecta. Funciona predominantemente en un estado de ondas alfa, que oscilan entre 9 y 14 ciclos por segundo. Que es un estado como de relajación, ¿verdad? Sí, para que nos hagamos una idea, es un estado de receptividad pura, muy similar al que experimenta el adulto justo instantes antes de quedarse dormido. Entiendo. En esa etapa infantil sencillamente no existe la mente crítica. Los niños absorben las discusiones de sus padres, las actitudes hacia el trabajo, el pánico al final de mes, Todo el estrés. todo, y lo graban de forma subliminal. No cuestionan si una creencia es lógica o si les será útil en el futuro. Si en casa el dinero es motivo de gritos o de llanto, el niño graba a fuego, dinero equivale a dolor. Y esa es la lista que se le entrega al portero. Vale. Si el cerebro de un niño es una esponja indiscriminada y el SARA filtra nuestra realidad adulta basándose en esa, digamos, agua sucia que absorbió, ¿Sí? la pregunta obvia es, ¿qué tipo de creencias limitantes absorben las personas que luego acaban saboteando su propia economía? Claro. El libro de Muñoz es bastante metódico aquí y categoriza este equipaje en 3 grandes bloqueos del dinero. Así es. Y tengo que decir, aquí es donde se pone realmente interesante, porque el primero que menciona, el bloqueo de programación verbal, lo ilustra con una historia que te deja helada. Es una historia tremenda, sí. No es la típica historia de, uy, mis padres decían que los ricos son malos. Es algo mucho, mucho más pesado. Sí. El autor comparte una experiencia de su propia infancia de un impacto emocional brutal. Relata cómo cuando tenía apenas 11 años, su padre lo llevó a un parque. En el barrio de San Blas, en Madrid. Exacto. Y allí, sentados en un banco, en un entorno que describe como bastante marginal en aquella época, su padre le hace una confesión increíble. Le revela que, antes de que el autor cumpliera los 7 años, él, su padre, había pasado 7 años encerrado en la antigua prisión de Carabanchel. O sea, ya solo esa imagen, un padre confesando años de cárcel a un crío de 11 años en un parque, es fuertísimo. Y no queda ahí la cosa. El padre le cuenta que fue condenado por un robo con homicidio. Madre mía. Participó en el robo, pero asegura que no cometió el asesinato.
Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este. El tema es que, a pesar de haber recibido un indulto posteriormente, el sistema judicial le exigía el pago inmediato de una indemnización gigantesca para la época. 2 millones de pesetas, no. 2 millones de pesetas en un plazo de 60 días. Y si no conseguía ese dinero, volvía directo a la cárcel. A ver, si uno analiza eso desde la perspectiva del cerebro de un niño, eso es una bomba de relojería. La conexión neurológica se hace sola. Automáticamente. Mi padre necesita dinero desesperadamente para no volver a esa presión horrible. Por lo tanto, el dinero está directamente vinculado a la cárcel, a la muerte, a la ausencia y al peligro extremo. Eso es un bloqueo de programación verbal masivo. Y luego el autor describe los bloqueos de modelos de referencia, que no es tanto lo que se dice explícitamente, sino lo que el niño observa a diario. Claro, el ejemplo en casa. Menciona que su madre era el perfil gastador, alguien a quien el dinero le quemaba en las manos, mientras que su padre era el perfil evitador. Alguien que después del trauma se negaba siquiera a hablar de finanzas, lógicamente. Eso es. Y ese es el aprendizaje por pura imitación. Los niños observan cómo sus cuidadores principales manejan el estrés financiero y adoptan esos mismos roles. Muchas veces por pura lealtad, ¿verdad? Sí, una especie de lealtad invisible e inconsciente. Si para ser parte de esta familia hay que sufrir por el dinero, el niño crecerá para sufrir por el dinero. Pero el autor introduce un tercer tipo de bloqueo. Ah, sí, los de eventos específicos. Exacto. Son distintos porque no requieren años de programación repetitiva. Se trata de traumas financieros que se forman en un solo instante, generalmente en la edad adulta, pero bajo un impacto emocional tan extremo que logran sobreescribir el sistema. Y aquí es donde entra la anécdota del concierto de Madonna, que de verdad parece sacada de una película de Antena 3. ¿Totalmente? Muñoz cuenta que años después de aquello del parque, ya era adulto y trabajaba como policía, había empezado a coquetear un poco con la bolsa de valores. Y en un alarde de exceso de confianza, invirtió dinero que le habían prestado sus propios compañeros de patrulla. Se va a un concierto de Madonna en Cheste, imagínate, rodeado de ruido, música, euforia total. Y al salir, mira la pantalla del móvil. Y el desastre. En cuestión de horas, el mercado había girado en su contra y había perdido 14.000 euros que ni siquiera eran suyos. Y esa pérdida inicial no fue el final de la historia. Fue el catalizador que lo llevó a acumular una deuda personal de 50.000 euros. ¡Qué barbaridad! Ese instante específico, ese contraste entre la alegría inmensa del concierto y el pánico absoluto, el sudor frío de saber que has perdido la pasta de tus amigos, crea una cicatriz neuronal profunda. Claro, el cerebro asocia todo eso. De forma fulminante, su cerebro vinculó la generación de riqueza con la culpa y el fracaso. A partir de ahí, su propio relato indica que cada vez que lograba generar ciertos ingresos, su subconsciente orquestaba alguna mala decisión. Para perderlo rápidamente, ¿no? Exacto, para perderlo rápidamente y así no tener que lidiar con la responsabilidad ni con el miedo a administrarlo. A ver, tengo que hacer de abogada del diablo un momento aquí. Porque escuchando esto, surge una objeción inmensa por parte de la gente. Dime. Todo este marco teórico de los traumas infantiles, la programación de los padres, la prisión... A ver, no es la excusa perfecta. Es una buena pregunta. Es decir, si yo tengo 40 años, mi cuenta está en números rojos y resulta que la culpa es de lo que hizo mi padre cuando yo tenía 7 años, no me estoy lavando las manos olímpicamente. Ya, entiendo por dónde vas. Es una forma muy cómoda de decir... Oye, el SARA me obliga a ser pobre, no es que yo gestione mal mi sueldo. Es una reacción completamente comprensible, y de hecho es uno de los principales argumentos de los detractores de estas corrientes. Lógico. Sin embargo, el texto principal aborda este riesgo del victimismo de forma muy directa. El método que expone no busca identificar la raíz del trauma para quedarse a vivir en la queja perpetua. Vale, entonces, ¿para qué es? De hecho, propone que el reconocimiento del error de los padres debe hacerse desde una postura un tanto paradójica. Desde el agradecimiento. A ver, perdona. Agradecer que te hayan programado para la ruina. Suena raro, pero se trata de agradecer la intención subyacente. Hay que comprender, desde la óptica ya adulta, que esos padres en la inmensa mayoría de los casos transmitieron sus propios miedos porque era lo único que sabían hacer para proteger a sus hijos. O sea, lo hacían lo mejor que podían. Exacto. Estaban operando bajo su propia programación defectuosa. El objetivo clínico de identificar de dónde viene el miedo es perdonar ese legado. Romper la cadena. Eso es. Liberar a los padres de la culpa es el paso previo e indispensable para que el individuo asuma el 100% del control de su vida financiera.
Mientras haya resentimiento, se mantiene el vínculo subconsciente. Al perdonar, se rompe esa lealtad a la escasez y se recupera la responsabilidad. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este. Vale, pues pongamos que aceptamos el diagnóstico. Hemos encontrado las raíces del problema en la infancia o en un trauma específico como el de Madonna. ¿Vale? Ahora el asunto pasa a ser técnico. ¿Cómo se borra ese código? Porque si hemos establecido que la fuerza bruta y la lógica pura no sirven de nada contra el SARA, ¿cómo entramos al sistema? Ahí está la clave. En las fuentes he visto herramientas concretas, empezando por el método del autor, el CLSR. Exacto. CLSR por sus siglas en inglés, que se traduce básicamente como revivificación de la etapa de aprendizaje infantil. El planteamiento es pura ingeniería inversa. A ver, explícame eso. Si el código defectuoso se instaló cuando el cerebro funcionaba en frecuencias bajas, como las ondas alfa de la infancia que mencionamos antes, Sí. pues hay que volver a llevar al cerebro a esas frecuencias para poder desinstalarlo. El método busca inducir un estado de ondas cerebrales teta. ¿Y qué implica exactamente el estado teta en la práctica? Las ondas teta operan a un ritmo aún más lento, entre 5 y 8 ciclos por segundo. Es ese estado fronterizo, el duermevela absoluto que experimentamos instantes antes de caer en el sueño profundo, o cuando estamos meditando muy profundamente. O sea, relajación extrema. Exacto. En ese estado, la guardia del neocórtex baja por completo. El portero de la discoteca, por seguir con tu ejemplo, se queda literalmente dormido en la silla. Me encanta. Y al combinar ese estado con hipnosis clínica y ciertos mensajes dirigidos, se puede acceder directamente al subconsciente para reescribir la asociación de que el dinero es un peligro. Vale. Y mientras el libro propone esta inmersión hipnótica profunda, la creadora Luz Amanda Giraldo nos muestra en su vídeo una alternativa que se puede hacer, jolines, en el salón de casa y que últimamente la veo por todas partes. ¿Ah, sí? La técnica de liberación emocional, el EFT o el famoso tapping. Al ver el vídeo, confieso que parece un poco extraño. Es muy llamativo visualmente. Básicamente se trata de identificar el problema financiero. Por ejemplo, decir en voz alta, siento una angustia enorme cada vez que tengo que cobrarle a un cliente. Luego uno puntúa esa angustia del 0 al 10 y empieza a darse pequeños golpecitos físicos. Literalmente toquecitos con los dedos. Sí, en puntos específicos del cuerpo. Sí, se percute suavemente en puntos de acupresión. El borde de la mano, el inicio de las cejas, debajo de los ojos, en la clavícula. Muy específico. Y mientras se hace esta estimulación física, se repite en voz alta una frase que reconoce el problema, pero le añade una aceptación incondicional. ¿En plan qué? Algo como, aunque siento esta angustia enorme al cobrar por mi trabajo, me acepto profunda y completamente. Sinceramente, a ver, visto desde fuera, darse golpecitos en la ceja para solucionar un problema de facturación suena a magia potagia. ¿Por qué funcionaría algo así? A ver, si lo analizamos desde la lógica puramente racional, sí, carece de sentido. Pero es que, si conectamos esto con el panorama general, de nuevo, no estamos hablando con la lógica. Hablamos con el SARA. Y con la amígdala, que es el centro del miedo en el cerebro. Y no entiende de contabilidad. Entiende de señales de supervivencia. Cuando una persona experimenta angustia financiera, su cuerpo entra en modo de lucha o huida. Se estresa a nivel físico. El cortisol se dispara, el ritmo cardíaco se acelera. Lo que hace el tapping, al estimular mecánicamente ciertas terminaciones nerviosas mientras se verbaliza el origen del miedo, es enviar una señal contradictoria al cerebro. ¿Un cortocircuito? El cuerpo envía una señal de calma al mismo tiempo que la mente procesa el estímulo estresante. Claro, lo entiendo. O sea, es como intentar apagar la alarma de un coche que ha saltado de madrugada. Buena comparación. Si baja el dueño en pijama, pues no levanta el capó para razonar con el motor y explicarle con argumentos súper sólidos que no hay ningún ladrón intentando forzar la puerta, ¿sabes? Apretar el botón físico del mando a distancia, un estímulo electromecánico que sobrepasa el sistema y corta la sirena en seco. ¿Y el tapping vendría a ser ese mando a distancia? Eso es. Es una acción física sobre el cuerpo, combinada con un comando de voz, para decirle a la amígdala que desactive la maldita alarma. Esa es la mecánica subyacente. Habla el idioma del cuerpo, que es, en última instancia, el idioma del subconsciente. Ahora bien, el problema de estas técnicas es que apagar la alarma en la tranquilidad de tu dormitorio es solo el primer escalón. Ya, luego hay que salir ahí fuera. El verdadero reto llega a la mañana siguiente, cuando esa mente recién reprogramada tiene que salir a la calle e interactuar con un entorno que suele ser escéptico. Y lleno de malas noticias. Y que a menudo opone mucha resistencia a cualquier cambio.
Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este. Para sobrevivir a ese choque, el libro introduce un concepto que me ha parecido fundamental: la diferencia entre operar como un termómetro o como un termostato en la vida. Es un concepto clave. Resulta evidente cuando te paras a pensarlo. Una persona termómetro se limita a reflejar la temperatura de la habitación en la que se encuentra. Se adapta. Claro, si el entorno laboral es tóxico y pesimista, se vuelve pesimista. Si en su familia se dice que la economía está fatal, pues baja su rendimiento, se adapta a la presión externa. Totalmente. Por el contrario, la persona termostato hace exactamente lo opuesto. Define su propia temperatura interna y luego irradia esa energía hasta alterar y dominar el ambiente externo. Es la externalización de la firmeza subconsciente de la que hablamos. El autor pone su propio caso sobre la mesa. Tomar la decisión de abandonar un trabajo fijo como funcionario público en la policía en España para dedicarse al desarrollo personal, no es algo que pase desapercibido. En España, desde luego que no. Te llaman loco de frente. Menciona que tuvo que enfrentarse al escrutinio y las críticas de 278 compañeros de comisaría, además de lidiar con las dudas lógicas de su entorno más cercano. Claro. Si su mente hubiera operado como un termómetro, el frío de la presión social lo habría hecho encogerse y retroceder hacia la supuesta seguridad. Pero las fuentes también apuntan a figuras de impacto global que encarnan este perfil de termostato. Por ejemplo, Conor McGregor. Es un caso de estudio abundante. Alguien que pasó de cobrar subsidios del Estado para poder comer en Irlanda a forjar un imperio multimillonario en la UFC, imponiendo su absoluta convicción, su temperatura, a un mundo tan implacable como el de los deportes de contacto. O el recorrido vital de Oprah Winfrey, superando barreras de pobreza extrema y trauma para alterar la temperatura de la industria televisiva al completo. Sí, totalmente. A ver, todo este marco teórico de ondas cerebrales, hipnosis, golpecitos en la clavícula y termostatos mentales suena muy cohesionado sobre el papel. Sí. Pero la gran pregunta que nos hacemos siempre aquí es: ¿qué pasa cuando esto choca con el público general? La prueba de fuego. Exacto. Y para medir eso, nos sumergimos en las aguas de Goodreads. Si miramos la ficha de abundancia subconsciente, la puntuación global es sorprendentemente modesta, ¿eh? Un 3,36 sobre 5. No es muy alta, ¿no? Pero lo fascinante no es la media matemática, sino que la sección de comentarios es una trinchera. No hay término medio, ¿verdad? La polarización es absoluta. Por un lado, tenemos reseñas entusiastas que respaldan el impacto del material. La usuaria Claudia Fernández, por ejemplo, destaca el libro como un excelente punto de partida. ¿Para qué exactamente? Para adentrarse en la manifestación y en la comprensión del propio subconsciente. Lo defiende como una herramienta válida para abrir la mente a nuevas posibilidades. Ya, pero en el extremo opuesto no hay piedad. El usuario Leandro Cardoso argumenta que si bien la premisa sobre el subconsciente tiene sentido, el libro está, y cito literalmente, estirado. ¿Qué tiene relleno, vamos? Eso es, considera que se diluye demasiado en anécdotas personales para justificar el formato del libro. Y luego está Cristina Guich, que da el golpe de gracia sin miramientos. Lo cataloga directamente de vende humos. Una palabra muy de moda en este sector. Total. Su argumento es que la información que se ofrece es superficial y que el verdadero propósito del libro no es educar, sino servir como un simple cebo de marketing, un embudo diseñado para pescar lectores y venderles cursos online de alto precio y sesiones privadas de coaching. Esto plantea una pregunta importante. Dime. ¿Cómo procesamos de forma objetiva una división tan radical? Ese debate es el elefante en la habitación de toda la industria del crecimiento personal, y es vital analizarlo con frialdad. Claro, sin tomar partido. Exacto. Por un lado, es legítimo y necesario cuestionar la estructura comercial de estos productos. Es innegable que en el sector de la autoayuda financiera existen embudos de ventas muy agresivos que monetizan, en ocasiones, la vulnerabilidad o la desesperación económica de la gente. Eso es una realidad. Esa crítica sobre el empaquetado y el marketing es totalmente válida. Sin embargo, el error analítico es descartar el conocimiento real por culpa del envoltorio. Lo que se dice tirar al bebé con el agua del baño, ¿no? Exactamente. Si extraemos por un momento la táctica comercial de la ecuación y observamos el núcleo clínico del mensaje, los cimientos son sumamente robustos. La base científica. Sí. Los principios de la neuroplasticidad cerebral,
el impacto devastador de los traumas infantiles en nuestras conductas adultas y la existencia de sesgos cognitivos automáticos no son conceptos inventados por un departamento de marketing digital. Llevan años estudiándose. Décadas. Tienen un profundo arraigo demostrado en la neurociencia y en la psicología del comportamiento. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este. El hecho de que la entrega del mensaje sea comercial no invalida en absoluto la biología del cerebro humano. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si destilamos todo lo que hemos visto hoy a través de estas diversas fuentes, ¿qué conclusión práctica puede sacar cualquiera que esté escuchando? Pues yo creo que está claro. Nos queda clarísimo que el dinero no es solo una hoja de ruta matemática. Esos números que vemos en la cuenta bancaria a final de mes son muy a menudo un espejo impecable de nuestro equipaje emocional. Un reflejo exacto. Son el reflejo físico de unas reglas invisibles, impuestas por la historia de nuestros padres o por nuestros propios sustos del pasado, mucho antes de que tuviéramos la madurez para filtrarlas. Ese es el punto de inflexión. Ya sea que uno decida investigar las frecuencias cerebrales teta, aprender a darse toquecitos de descompresión en la clavícula antes de una reunión importante, o simplemente empezar a vigilar qué palabras salen automáticamente de su boca cuando llega una factura inesperada. El primer paso. El paso crítico es el despertar de la conciencia. Hay que dejar de vivir y gastar en piloto automático, condicionados por fantasmas del pasado. Y fíjate, me gustaría dejar sobre la mesa una última reflexión derivada de todo esto. Algo para que la audiencia pueda rumiar en solitario. A ver, cuéntanos. Hemos hablado exhaustivamente del dinero, porque bueno, es lo más cuantificable. Pero si asumimos que nuestra realidad financiera actual puede estar siendo conducida desde la sombra por el código de supervivencia que instaló una versión nuestra de 7 años de edad, Da vértigo pensarlo. la pregunta es inevitable. ¿Qué otras áreas críticas de la existencia están operando bajo ese mismo sistema obsoleto? Madre mía, ¿es verdad? Si hay un niño asustado sentado al volante del subconsciente saboteando nuestra prosperidad para evitar un supuesto peligro, ¿qué estará ocurriendo en paralelo con nuestras relaciones sentimentales? O con nuestra salud física, fíjate. ¿O con nuestra capacidad para tolerar el éxito profesional sin sentirnos unos impostores absolutos? Quizás, y solo quizás, la falta de dinero sea solo el síntoma más ruidoso de un conductor que, en el fondo, lleva décadas esperando que alguien adulto le diga que por fin ya está a salvo. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este. Libros que abren puertas, palabras que enseñan más. Dinero y libertad, todo lo vas a lograr. En cada episodio, en cada nueva visión. Riqueza entre páginas, es la revolución. Riqueza entre páginas, riqueza al despertar, riqueza entre páginas, prepárate a despegar. Cada hoja una lección, cada historia es expansión. Riqueza entre páginas, tu canal de inspiración. Tu canal de inspiración. Tu canal de inspiración. Tu canal de inspiración. Libros que abren puertas para